como el padre de la patria. En Perú, como el libertador, con los títulos de fundador de la libertad del Perú, fundador de la República y generalísimo de las armas. En Chile, su ejército lo ha destacado con el grado de capitán general. Más allá de su gesta libertadora, el general San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A partir de su célebre figura y proceder histórico, se construye esa narración que nos explica como país. Nos conformó como comunidad y en ella debemos pensar y reconsiderar en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. Tengo el honor hoy de presentar al señor Juan Pablo Bustos Tames. Es abogado, ingeniero en sistemas de información, profesor universitario y funcionario del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán. Integra la Fundación Federalismo y Libertad, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, la Cámara de Comercio Exterior de Tucumán. Ha publicado en infobae.com, El Litoral de Santa Fe, El Siglo y el Tribunal de Tucumán, El Tribuno de Jujuy, la revista Todo es Historia y el Nuevo Diario de Santiago del Estero. Es autor y conductor del programa televisivo Contame una Historia, que actualmente se emite por canal 22web.com. Participa en programas radiales, televisivos y de streaming. Concurre a instituciones culturales y educativas para difundir nuestro pasado. El doctor tiene varios libros publicados. En 2013 escribe Historias del Bicentenario, con prólogo de Rosendo Fraga, declarada de interés universitario por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esa obra en 2015 tiene una segunda edición ampliada. En 2014, la bandera del Templo de San Francisco, la insignia argentina más antigua. Esa obra es declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. En el 2016, la declaración de la independencia. La declaración de la independencia argentina, ¿quién se quedó con el acta? José Ignacio Tames, en 2017, el presidente olvidado del Congreso de Tucumán, Genealogía, Biografía e Iconografía, prologado por María Sánchez Quesada. En 2018, la bandera del Templo de San Francisco y los colores de las primeras banderas argentinas. Ha editado una serie de láminas con reproducciones de la copia certificada del Acta de Declaración de la Independencia, cuyo original se conserva en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán. Todas sus obras han sido declaradas de interés cultural por el Ente Cultural de Tucumán. Doctor, es un honor para nosotros recibirlo en el Partido Demócrata de la Capital Federal y estamos atentos a sus palabras. Muchísimas gracias, muy amable, le agradezco tanto a usted por su grata presentación. También le agradezco al Partido Demócrata por haberme convocado a realizar este homenaje al padre de la patria. Es un partido al cual yo respeto y valoro mucho porque tiene mucha historia, mucha trayectoria en nuestro país, sobre todo en el sostén de las libertades y la defensa de las instituciones. Así que para mí es un orgullo y bueno, estamos acá para homenajear un poco al padre de la patria, sobre todo en aspectos que no son muy conocidos, porque acá lo que más le conocemos a San Martín es desde que él llega al Río de la Plata hasta que, bueno, se vuelve a Europa y bueno, ya tiene su estadía en Europa con su familia, con su hija, con sus nietas, ¿sí? Y quizá la parte menos estudiada de nuestro prócer son sus primeros años, que son quizá los más enigmáticos, son los que nos llenan con muchas preguntas y que todavía no podemos desentrañar respuestas. Así que bueno, si me acompañan vamos a iniciar esta pequeña conversación sobre algunos aspectos poco conocidos y difundidos de la vida del libertador
en sus primeros años. Bien, el papá de José de San Martín. Todos sabemos que es Juan de San Martín y Gómez. Nació en 1728, murió de una ACV en 1796, mientras San Martín estaba en el ejército en guerra, no se enteró después, no pudo estar presente en ese momento. Y nació en Cervatos de la Cuesa, es un pueblo que queda en la provincia de Palencia, antiguo reino de León, que después integró Castilla la Vieja en España, y provenía de una familia de agricultores. Todos los San Martín eran gente del campo, labriega, de modestos orígenes, no era una familia noble, no tenía antecedentes, digamos, aristocráticos en la familia, una familia de trabajadores, de labriegos. Pero bueno, quizás él cansado de estos antecedentes, quizás no quería seguir la misma historia familiar, y alentado quizás por las glorias de España, de Castilla y de León, proveniendo él de una comarca netamente mediterránea, decidió en 1746, ¿sí? A la edad de 18 años, enrolarse en la infantería. ¿Sí? En ese momento en España uno se enrolaba en la Real Armada Española o en el ejército. Bueno, él al no venir de un pueblo costero, no tener antecedentes digamos, navales, decidió enrolarse en el ejército. Era el regimiento de Lisboa, se llamaba en ese momento. La mamá, Gregoria Metorros del Ser, 1738-1813, si ustedes ven, si se fijan las fechas de nacimiento, don Juan le llevaba 10 años a doña Gregoria. ¿Y dónde nació? En Paredes de Nava. ¿Y eso dónde queda? Palencia, pero don Juan de San Martín también es de Palencia. Si nos acordamos, también es de Palencia. O sea que eran prácticamente paisanos de la misma provincia. Pero ella, a diferencia de San Martín, venía de una familia de ciertos funcionarios de la corona española, que estaban mejor posicionados socialmente que San Martín. Y ahora la otra pregunta es, ¿y cuán cerca vivían ambos? ¿Se conocían antes de venirse a América? Y bueno, y acá tenemos este pequeño mapita que armamos. Fíjense, tenemos Cervatos de la Cuesa, donde nació Juan de San Martín, y Paredes de Nava, donde nació la mamá, Gregoria Matorras. Están separados a 17 kilómetros. Prácticamente son de ahí, son de la zona. ¿Se pudieron haber conocido? Difícil. ¿Por qué? Porque él llevaba 10 años, a los 18 años él se va a la milicia, no se sabe si volvió alguna vez, y si volvió ya era muy chiquita, y si la conoció, la habrá conocido de niña, probablemente. ¿Cómo era don Juan de San Martín? Bueno, él cuando se enrola en la milicia española, en el regimiento de Lisboa, hace una carrera muy sacrificada en las armas. Él no venía de una familia noble, no venía de una familia con antecedentes en la milicia. Tuvo que hacer todo prácticamente, abrirse camino él solo. ¿Y cómo era? Bueno, en su foja de servicio dicen que era robusto, aunque petizo. Pelo castaño y claro y ojos garzos, ojos azules. Ese era el papá de José de San Martín. Y una característica que tuvo durante toda su vida fue la permanente postergación en los ascensos. Es decir, siempre se preferían ascender a otros y nunca al pobre don Juan de San Martín, que prácticamente, si ustedes se fijan, en 1753, 7 años después de haber ingresado, recién pasó a ser sargento segundo. ¿Y en qué destacaba don Juan de San Martín? En la instrucción de tropas. Era muy buen instructor de tropas. Le gustaba la disciplina, le gustaba el rigor, era una persona que no le gustaban los desórdenes, y eso es algo que también heredaría San Martín, ¿no? En lo que es la parte de instrucción de tropas, San Martín era excelente, igual que su papá, y también en el tema del desdén hacia los desórdenes, los desmadres, y el apego a la disciplina estricta, como era don Juan de San Martín. ¿Cómo prosiguió la carrera militar de don Juan de San Martín? Bueno, intervino prácticamente en 4 campañas, defendiendo todo lo que era el norte de África, sobre todo el enclave español de Melilla. Es un grabado, fíjense ustedes, antiguo, de la época del siglo XVII y XVIII aproximadamente, de lo que es Melilla. Si ustedes conocen, Melilla es un enclave, es un pedacito de España en el norte de África, donde hoy es Marruecos, ¿sí? Y que había que sostenerlo permanentemente del ataque de los moros, que querían recuperar este enclave español para sumarlo a las posiciones islámicas, ¿no?
Bueno, después de haber intervenido bueno, en Melilla es importante esto porque después José de San Martín estaría también en Melilla y destacaría también en la defensa de Melilla, ¿no? Contra los moros. En 1761, 8 años después, es decir, 15 años ya en la milicia, asciende recién a sargento de primera clase. Eso le ha frustrado mucho a don Juan de San Martín, porque era una persona muy rigurosa, muy estricta, quizás demasiado severa, quizás muy estructurada, pero él esperaba tener algún tipo de reconocimiento muy austero, honrado a prueba de cualquier tipo de circunstancia, como después lo demostraría en su vida, y eso quizás lo frustró mucho por el tema de no poder progresar en la carrera militar en España, pese a haber destacado con bastante valor en el combate contra los moros. Eso le llevó a que en 1764 pidiera el pase. ¿Por qué? Decidió venirse a América. Y él vio que en América, prácticamente cualquiera se hacía la América. Es decir, en ese momento en España, aquel que no tenía ningún tipo de futuro, ni ningún tipo de, digamos, de evolución o de posibilidades concretas de progresar, se venía a América a ver qué podía hacer. Entonces era muy común que en España se viera mal a los aindiados, es decir, aquellos españoles que emigraron a América, a las Indias, para intentar buscar la fortuna que se les negaba en la madre patria. Juan de San Martín no tenía otra alternativa y decidió, bueno, venirse a la primera colonia americana que lo pudo aceptar. Y es así como en 1764 llega al Plata. Esta es una imagen, un grabado de la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XVIII, que es muy parecido quizás a la imagen que vio don Juan de San Martín cuando desembarcó en nuestras costas. En ese entonces, ¿por qué vino acá? Bueno, se había desatado una guerra con los portugueses. Si ustedes se fijan, aquellos que conocen y han podido viajar a Colonia, esta es la puerta de entrada de la parte vieja de Colonia del Sacramento, las murallas, ¿sí? Y bueno, Colonia en realidad había sido fundada por los portugueses. Fue una especie de mojada de oreja de los portugueses hacia los españoles, que al frente justo de Buenos Aires le fueron a fundar una ciudad, Colonia dos Sacramento, que era esta colonia. Y cuando se enteraron, los españoles dijeron, pero esto es un arrebato, ¿cómo se les ocurre a los portugueses venir a instalarse del otro lado del Plata y venir a competir con nosotros cuando el Plata es nuestro? Y es así como se organizaron toda una serie de guerras para capturar Colonia del Sacramento, y en una de esas campañas fue que se incorpora don Juan de San Martín y estuvo apostado fuera de estas murallas sitiando la Colonia del Sacramento hasta que esa colonia cae y se incorpora todo lo que es la banda oriental junto con Colonia a la corona de España. En ese momento, el gobernador, porque no era virreinato el Río de la Plata, en 1764, el virreinato recién se crea en 1776, el gobernador era Pedro de Ceballos, ¿sí? Y Pedro de Ceballos hace muy buenas migas con Juan de San Martín, lo ve un tipo quizás austero, honesto, una persona muy, con la cual él se podía fiar. Entonces, ¿qué lo designó? Bueno, ya que él estaba instruyendo tropas en España, lo pone para que instruyera los soldados del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires. Esto que está acá es una imagen del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, que tenía una pésima reputación. Si había vagos en la ciudad, terminaban en el Regimiento Fijo de Buenos Aires. La gente no los quería, decían que vivían tomados, que se dedicaban a comer, que estaban fuera de forma, que ojalá no nos atacara nunca nadie, porque si nos tuvieran que defender estos señores, así nos iba a ir. Y de hecho así pasó cuando vinieron las invasiones inglesas. Poco o nada pudo ser el Regimiento Fijo de Buenos Aires con esta circunstancia y con estos señores defendidos. Entonces lo puso para hacerlos entrenar, y estuvo bastante conforme don Pedro de Ceballos con el trabajo que logró hacer, hacerlos trabajar a estos vagos, entre comillas, ¿no? A estos soldados que estaban bastante rezagados, y los puso en forma tales así que con ellos prácticamente se pudo recuperar la Colonia del Sacramento. ¿Qué pasó después? 6 meses después de su llegada, después de esta campaña de Colonia, después de haber sido puesto como instructor del Regimiento Fijo de Infantería, sorpresa, don Juan de San Martín asciende a teniente. Es decir, en 6 meses ganó acá lo que no logró en 12 años en España, lo cual es bastante significativo, bastante interesante, sobre todo para su carrera. Ya pasaba a ser oficial. ¿Y qué ocurrió aquí? Al poco tiempo, el rey de España decidió expulsar de los dominios de la corona a todos a la orden jesuítica.
gran problema. Acá en el Río de la Plata los jesuitas estaban bastante bien establecidos, tenían prácticamente estancias productoras, no solamente iglesias, conventos, sino realmente eran estancias que producían unidades económicas importantes. En todo lo que son las misiones actualmente, en todo lo que es Córdoba, en el norte, en Tucumán, en Salta, es decir, estaban prácticamente en Paraguay, en lo que es la parte de la Chiquitanía, en el Alto Perú, es decir, estaban extendidos por todo lo que hoy sería el Virreinato del Río de la Plata, los jesuitas. Cuando se decide expulsarlos, bueno, semejantes posesiones de los jesuitas, estas estancias con gran valor productivo, había que darles algún tipo de custodia, porque si se abandonaban, los portugueses estaban al lado y las podían llegar a capturar. Entonces decidieron mandarlo al teniente San Martín a que fuera a custodiar estas misiones jesuíticas. La primera misión jesuítica donde fue en 1766, casualmente, que se llamó Calera de las Vacas. Esto es lo que queda hoy de la Calera de las Vacas, está muy cerca de la ciudad de Colonia, en Uruguay. Era una estancia jesuítica muy importante, producían ladrillo, con ese ladrillo se construían todas las casas en Colonia, y en Montevideo, ustedes cuando vayan a Colonia y ven esas casas antiguas, seguramente los ladrillos de esas casas provinieron de acá, de esta estancia jesuítica, tenían ganado, tenían cultivos, tenían toda la parte de curtiembre, es decir, era realmente una unidad económica importantísima lo que era Calera de las Vacas. Y se le pidió a Juan de San Martín que recibiera estos territorios, estas posesiones, de parte de los jesuitas que se las tenían que entregar. Él estuvo allí durante varios años, tal es así que en 1770 ya él contrae matrimonio estando en Calera de las Vacas. ¿Cómo fue? Bueno, no sabemos muy bien cómo fue, pero doña Gregoria Matorras, paisana de él, porque eran de la misma zona, prácticamente, de Valencia, llega acá al Río de la Plata acompañando a un primo que había sido designado gobernador de Tucumán. Decíamos que los Matorras estaban relacionados con la parte de la administración burocrática de la colonia, entonces había sido designado gobernador de Tucumán y ya vino acompañándolo. Ella estaba un poco entrada en años para la época, cuando las mujeres se casaban entre los 14, 20 años, ella estaba más o menos por cerca de los 30. Y él también, él ya le llevaba 10 años más. Entonces, muy probablemente se hayan conocido quizás en algún viaje que él tuvo que hacer a Buenos Aires para rendir cuenta de sus gestiones, para visitar al cabildo, para verlo al obispo, porque todas estas autoridades visitaban su trabajo en la Calera de las Vacas y lo felicitaron por su desempeño. El obispo decía que hay que ser como don Juan de San Martín, un paisano de 7 suelas, que haga todo lo que hicieron los padres jesuitas y aún más. Entonces, quizás se conocieron allí. La cuestión es que se casaron en 1770, pocos meses después de la llegada de doña Gregoria a Buenos Aires, y se casaron por poder en Buenos Aires. Esto que está acá abajo es una imagen de un matrimonio español de la época, que debe haber sido algo parecido, pero el novio no estaba, el novio estaba en Calera y ella estaba en Buenos Aires. Se casaron por poder y ella viajó después a convivir con su esposo al poco tiempo en Calera de las Vacas. Allí fue donde nacieron los primeros hijos, los primeros 3 hijos del matrimonio, la mayor era una mujer, después eran 2 varones, nacieron en Calera de las Vacas, es decir, en lo que hoy sería el Uruguay. Después de eso, la amenaza portuguesa subsistía. ¿Qué habían aprovechado los portugueses? Ustedes vieron la película La Misión, se ve muy clarito que los portugueses eran esclavistas, es decir, capturaban a los guaraníes, a los indios, sobre todo los de las misiones, porque eran como cazar en el zoológico prácticamente, y se los llevaban a sus posesiones, los bandeirantes, famosos bandeirantes portugueses, luso-brasileños, capturaban a los indios, los llevaban porque era más barato capturar indios que ir a traerlos de África, de Angola, donde también traían negros. Entonces, capturaban a los indios, se los llevaban a San Pablo, se los llevaban a Río, para ser vendidos como esclavos. Y asolaban todo lo que vencían las misiones jesuíticas. Entonces, para defender un poco su territorio y evitar las incursiones portuguesas de los bandeirantes, deciden subirlo a don Juan desde Calera de las Vacas hasta Yapeyú, que había sido una estancia importantísima en la época de las misiones jesuíticas. Y allí se quedaría prácticamente por 7 años, entre 1774 y 1781. Esto que está acá, que ustedes ven, es una recreación, un plano de lo que era la estancia de Yapeyú. Fíjense ustedes que no era solamente la iglesia, era prácticamente todo un pueblo y un montón de galpones donde había barracas para los indios, para la gente que trabajaba, había escuela, había biblioteca, había observatorio, había un colegio, y bueno, y todo lo que es la parte productiva, ¿no?
que tenía lugar allí en Yapeyú. ¿Qué pasó? Bueno, Juan de San Martín, un tipo duro, rudo, una persona, un sargento toda su vida, mandar tropas. ¿Ustedes han visto algún sargento? Bueno, es la excepción aquel que sea una persona con, digamos, con buenos modales, digamos, ¿no? Entonces, eso fue hasta que le ocurrió más o menos en 1778 a don Juan de San Martín un problema con los pueblos originarios, como dicen ahora. A un cacique guaraní, esta es la imagen grabada de un cacique guaraní de la época, que la tienen, decidió encomendarle que fuera de vaquerías, es decir, que fuera a capturar vacas en el campo para traerlas a Yapeyú. Parece que este cacique no hizo todo lo que le habían pedido, no cumplió las expectativas de don Juan de San Martín, le trajo menos vacas que las que había pedido, o algo por el estilo, y resulta que lo terminó castigando para que aprenda a hacer mejor su trabajo y lo metió en un cepo en la plaza del pueblo a la vista de todo el mundo. Eso fue una humillación tremenda para este cacique, todos los indios lo miraban y parecía una cosa de terror, y eso le costó a don Juan de San Martín una denuncia que le presentó la comunidad indígena ante el Cabildo de Buenos Aires. Todas estas posiciones dependían del Cabildo de Buenos Aires, y le costó un proceso penal bastante importante por malos tratos a los aborígenes. Es en ese contexto que nace José Francisco de San Martín, el último hijo del matrimonio. Nacieron dos acá, Manuel Rufino y José de San Martín. Pero no sabemos bien cuándo. Por lo general, ustedes habrán visto, todo el mundo dice, bueno, San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Perfecto. Es la fecha más aceptada de su nacimiento, pero no es segura porque él, durante toda su vida, siempre fue bastante esquivo con respecto a su edad. En algunas oportunidades dijo que tenía tal edad, después dijo que tenía tal otra, cuando se casó dijo una cosa, cuando llega de España dijo otra cosa, cuando se vuelve a España, vuelve a Europa también. Es decir, él nunca dijo exactamente cuándo nació. Pudo haber nacido entre 1777 y 1781. No lo sabemos bien, él tampoco nunca fue muy concluyente, la foja de servicio de España tampoco concuerda ni cuadra. Hay un sacerdote que dice haber encontrado una copia de la partida de la fe de bautismo de San Martín en la curia porteña, en el arzobispado de Buenos Aires, en los años 20, y la transcribió pero nunca la mostró. Según esa fe de bautismo que dice haber encontrado, esa copia que dice haber encontrado, sería el 25 de febrero de 1778. Pero ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la fe de bautismo original? En Yapeyú. Porque ahí fue donde fue bautizado, él nació en el colegio, donde era la residencia principal de los jesuitas, y acá está casualmente donde se conserva la casa natal de San Martín, un granadero la custodia, pero si la vemos está todo en ruinas. ¿Y por qué está en ruinas esto? Porque nuestros amigos los portugueses, hoy brasileños, en 1818 arrasaron con Yapeyú, quemaron todo y la dejaron en ruinas, no dejaron un ladrillo, un poco para castigarlo a Artigas, porque en ese momento era parte de las posesiones de Artigas, y quemaron también todos los registros parroquiales. No sabemos bien qué pasó con San Martín en ese momento, se perdió mucha documentación valiosa, y la obra jesuítica también importante de Yapeyú se quemó. ¿Y qué pasó con la copia de la fe de bautismo que vio Fray Retamar en los años 20? Estaba guardada en la curia porteña. Y ustedes, algunos tienen algunos años más que ellos, se acordarán. ¿Qué pasó en el año 55 en la curia porteña? Bueno, el gobierno peronista de entonces las usó a las sordas para que fueran a quemar los archivos de la curia, y con lo cual no tenemos tampoco esa información. O sea que San Martín su nacimiento está quemado, digamos, está condenado por estas quemas de los portugueses y bueno, de esta gente que no respetaba nada. Bueno. El tema es que el proceso de Juan de San Martín termina, se lo declara, se lo absuelve, el virrey Vértiz lo declara absuelto de toda culpa, pero no obstante lo cual, los ánimos con los indios estaban bastante colmatados. Entonces decidió hacer una solución salomónica. Está bien, no te condeno, te asciendo a capitán graduado, dice Vértiz, pero te saco de Yapeyú. Y así fue como lo sacó de Yapeyú, por esa rebelión indígena entre 1778 y 1779, y en 1779, ya siendo capitán graduado, lo manda a Buenos Aires sin destino, y estuvo en Buenos Aires prácticamente entre 1781 y 1783, 2 años.
¿En qué lo puso a trabajar? Bueno, ya estaba medio viejo para hacer entrenamiento de tropas, pero era un tipo que demostró ser buen administrador. Entonces lo puso como habilitado de un regimiento de voluntarios españoles en Buenos Aires. Es decir, como el pagador, el que pagaba los sueldos, administraba las finanzas del regimiento. Nunca se le pudo encontrar ningún tipo de falco, ningún tipo de acto de corrupción. Por lo tanto, su honestidad era prueba de todo eso y se lo puso casualmente, y el resto de su vida terminaría haciendo trabajo de esta naturaleza, ¿no? Estando en Buenos Aires, con los ahorros que había hecho, porque era una persona muy austera, en las estancias jesuíticas compró dos propiedades, la propiedad chica y la propiedad grande, todas en la zona de Montserrat, el sur de la ciudad, que si ustedes sabrán, en esa época, la zona de Montserrat era una zona marginal, no era Barrio Norte, no era la zona alrededor de la plaza, no era San Isidro, no, no. Era Montserrat, barrio de negros, barrio marginal, pero bueno, eran las inversiones que había hecho don Juan de San Martín allí para, que era lo que pudo comprar, ¿no? Al cabo de 1783 recibe la orden de volverse a España. Nadie sabe bien por qué, pero la cuestión es que a fines de 1783 se embarcan Juan de San Martín, su señora, Gregoria Matorras, sus 5 hijos y un criado, se embarcan rumbo a la madre patria. Llegan a Cádiz, de Cádiz, principios de 1784, se va a Madrid, que es donde se cocinaba todo. Esta es una imagen del Madrid, fíjense ustedes, de principios del siglo XIX, ¿no? Hermosa Madrid, una ciudad grande, la capital del Imperio Español en aquel entonces, y decide ahí, bueno, entrar a ver qué podía hacer a los fines de conseguir destino. No es como hoy que un soldado que no tiene destino porque se lo puso en disponibilidad, lo que se sigue cobrando su sueldo. Allá si no tenía destino, no tenía dónde ir a cobrar. Por lo tanto, para él era importante que le dieran destino, porque tenía 5 bocas que mantener. No era una persona que venía de una, digamos, un potencial económico importante, familia de labriegos, tampoco tenía tenía militares en la familia, es decir, se valía por sí mismo, tenía que mantener a su esposa, también tenía un criado, y estuvo 2 años peregrinando por Madrid entre 1784 y 1786 para tratar de conseguir algún destino, diciendo, miren, yo me fui allá a América, estuve con los jesuitas, luché con los portugueses, traté de hacer una buena gestión y tengo 5 hijos, ¿cómo hago con todo esto? Bueno, estuvo tanto tiempo pidiendo que alguna voz, alguien, un corazón se apiadó de él, y para 1787 decidió darle un destino a don Juan de San Martín, cuando ya no daba más y tuvo que liquidar las propiedades de Buenos Aires para poder subsistir en España. ¿A dónde lo mandan? Málaga. Málaga es en el sur de España, Andalucía, una hermosa ciudad. ¿Sí? Esta es una imagen de Málaga a principios del siglo XIX, como ustedes verán. Y en Málaga fue donde él se quedó prácticamente 10 años, de 1786 hasta 1796, que es cuando muere don Juan de San Martín, y se lo puso como habilitado de un regimiento de Málaga, es decir, para que pague, para que administre, porque en eso había sido bueno, era algo más tranquilo, ya era un hombre de cierta edad, no estaba para andar instruyendo tropas, y bueno, en esto estuvo bien, y era un lugar tranquilo también para que él pudiera criar a sus 5 hijos y asegurarles un mantenimiento. ¿Dónde vivieron? En la calle de los Pozos Dulces de Málaga. Esta es una imagen de esta calle, la casa ya no se conserva, pero si van a Málaga, pueden ir a esta calle, recorrerla, es muy linda, muy pintoresca, y bueno, aquí estaba la casa de la familia San Martín, que era una casita de tipo inquilinato, ¿no? No era una cosa que era alquilada también, ¿no? Y ahí, ¿qué hizo don Juan de San Martín? Bueno, mandó a sus hijos a los colegios de temporalidad de la zona, que es un colegio religioso, donde más o menos podía solventar un poco los estudios, ¿sí? Y ahí es cuando a José de San Martín le consigue un excelente maestro de guitarra, que es el señor que está acá, que se llama Fernando Sors, un gran compositor andaluz de la época, famoso, y a cuyas clases concurría San Martín a tocar la guitarra. Tal es así que él fue muy buen guitarrero hasta el final de sus días prácticamente. Agarraba una guitarra y tocaba, muchas veces a sus soldados también los animaba con la guitarra, y los animaba también a que toquen este lindo instrumento, ¿no? Ahora, ¿qué hacíamos con los hijos? Ya tenían todos entre 6 y 12, 13 años, bocas que alimentar, varones, ustedes saben lo que comen los varones a veces. Entonces decidió
mover sus influencias como pudo y consiguió que Manuel Tadeo y Juan Fermín, los dos más grandes, en 1788, 2 años después de estar en Málaga estudiando, fueran admitidos en el regimiento de Soria. Aquí tienen ustedes lo que es el uniforme del regimiento de Soria de la época, fíjense, todos con tricornios, ¿sí? Que tenía sede en Valencia, es decir, tenían que irse desde Málaga hasta Valencia, los dos más grandes, y el regimiento de Soria tenía el sobrenombre o el apodo del Sangriento, así se le llamaba al regimiento de Soria, que tenía sede en Valencia, con lo cual era para él una tranquilidad, porque se desentendía de dos hijos con los cuales hizo las influencias para que fueran admitidos en el ejército, pero ya el problema de alimentarlos ya no era suyo, digamos, prácticamente. Perdón, otra cosita. Estando en Málaga, fue ahí que José de San Martín adopta, por todo viviendo de chicos, y ahí vivió más allá que en realidad acá se fue entre los 4 y entre los 3 y los 6, 7 años, no sabemos bien cuánto tiempo estuvo acá, con lo cual ni siquiera se acordaría prácticamente de lo que sería su vida en las misiones jesuíticas. En cambio ya, en la niñez, que ya uno está más consciente de la vida de niño, se pegó el acento andaluz, que fue muy propio de San Martín, el acento malagueño, ¿no? Habrá hablado, me imagino yo, como Antonio Banderas, que es otro malagueño, por ejemplo, o Picasso, que sé. Bien, ¿y dónde lo consigue incorporar? Porque era uno de los más chicos, era el menor. Y bueno, no le dio para mandarlo tan lejos como los más grandes y decidió tratar de mover sus influencias para que sea admitido en el regimiento de Murcia, en 1789. ¿Cómo se llamaba el regimiento de Murcia? Era el Leal, el otro era el Sangriento, este le decían el Leal. ¿Y dónde estaba sentado? En Málaga. A pesar de que se llamaba de Murcia, tenía sede en Málaga, ahí cerquita donde estaban ellos, los padres. Es decir, que muy probablemente los francos, José de San Martín, haya ido a la casa de sus padres, ahí en la calle donde les he mostrado recién, para pasar el tiempo con ellos, para compartir, para estar con ellos, era más chico. Y fíjense ustedes, el uniforme del regimiento de Murcia de esa época, y aquí lo tenemos al cadete San Martín, porque entra como cadete, el uniforme es blanco y celeste, ¿sí? Medio paradigmático también, un poco también profético de los colores que tendría que defender años más adelante. Y otra curiosidad, ¿cuándo es admitido José Francisco de San Martín al regimiento de Murcia? El 14 de julio de 1789. Una fecha célebre en toda la historia universal, porque es la fecha de la toma de la Bastilla por parte de los franceses, ¿no? Los parisinos. Y así que hará, al año siguiente, nomás de haber ingresado, ya lo mandan al pobre cadete San Martín a luchar en Melilla, donde estaba su padre, ¿sí? En 1790. Y al año siguiente, 1791, en Orán. ¿Qué es Orán? Orán es otro enclave español, era otro enclave español, en el norte de Argelia, es decir, un poco más hacia el este de lo que es Melilla. Melilla está sobre Marruecos, Orán estaba sobre Argelia, territorio también de los moros musulmanes argelinos, que lucharon en forma denodada para tratar de recuperarlo de España, ¿no? En ese momento, en ese contexto en que San Martín tiene que defender Orán, fíjense acá, esta es la puerta de entrada de la vieja ciudad de Orán en Argelia, donde están las armas de España, se conserva, o sea, está todavía rastros de la presencia española en Orán, que bajo esta puerta seguramente pasó José de San Martín, defendiendo los muros para evitar que cayeran en manos de los moros. ¿Qué pasaba para defender Orán? Bueno, en Orán, al haber muros, estar afuera de los moros, tenían que demoler los muros, derrumbarlos para poder pasar y atacar el enclave español por dentro. ¿Cómo se derruían esos muros? O se los bombardeaba con artillería, o se los dinamitaba, se colocaban bombas, explosivos en la base para que se cayeran. ¿Y qué había que hacer? Bueno, había que tener un cuerpo especial preparado, de personas muy valientes, que fueran a desactivar esos explosivos antes de que estallaran y hicieran colapsar las defensas. ¿Quiénes eran este cuerpo especial que desactivaba explosivos? Los granaderos. Los granaderos del regimiento de Murcia manejaban explosivos, tiraban granadas y además desactivaban explosivos. Eso le gustó mucho a San Martín y pidió, pese a haber tenido 10, 12 años, ser incorporado al cuerpo de granaderos del regimiento de Murcia para desactivar explosivos y para defender Orán.
A pesar de que no tenía la edad necesaria, sus superiores decidieron admitirlo. Y aquí tenemos entonces el uniforme de los granaderos, fíjense, de esa época, en el regimiento de Murcia, donde él destacó con coraje defendiendo las murallas y la bandera española. ¿Qué pasó? La guerra se ganó en los papeles, se ganó en la realidad, pero se perdió en los papeles. Nadie sabe por qué. Al poco tiempo, al año siguiente, Carlos IV decidió entregarle Orán a los moros, pese a haber ganado, pese a haber no tenido motivos para entregarlo, y algo que nadie entendió nunca nada, por qué se entregó Orán y no se la conservó, ¿no? Debe haber sido muy duro para San Martín, puede haberla defendido con tanto arrojo, puesto en riesgo su vida, para que después venga el rey y de la nada se le entregue al rey de Argel. Bien, de vuelta a España, lo tenemos entre 1792, fíjense, muy poco tiempo. A diferencia de su papá, que no le tocó ninguna campaña importante militar en Europa, tuvo que venirse a América para tener algo de acción, San Martín, al año siguiente de entrar, prácticamente tuvo campaña tras campaña todos los años. La campaña del Rosellón, entre 1792 y 1795. Se lo mandó a San Martín al regimiento de Murcia hacia el Bajo, al Alto Aragón, a la orilla de los Pirineos, porque había estallado en Francia la Revolución Francesa. En 1793, Francia, en enero de 1793, decapitaron a los Borbones, primero a Luis XVI, después a María Antonieta, y los Borbones de Francia son primos de los Borbones de España. Y no le causó mucha gracia a Carlos IV ver cómo decapitaban a su primo, y que se estableciera en Francia una república atea, una república que renegaba de los reyes y que quería exportar su revolución al resto de Europa. Entonces había que ponerle fin a eso, había que ponerle coto, y decidió mandar un ejército hacia, primero el Alto Aragón y después hacia Cataluña, desde donde se invadió Francia en 1793. No bien lo decapitaron a Luis XVI. Allí es cuando San Martín se lo asciende a segundo subteniente, 1793, y después a segundo teniente en 1795, en toda esa campaña del Rosellón, en el regimiento de Murcia, luchando contra la Revolución Francesa. Al principio esta campaña del Rosellón fue muy exitosa para España, porque la sorprendieron a Francia, que nos esperaba un ataque por el sur, por parte de España, pero al poco tiempo la República reaccionó, movió todos sus ejércitos y refuerzos para contrarrestar el ataque de los españoles. Carlos IV no mandó refuerzos para ayudar y sostener el avance del ejército de Cataluña, donde estaba el Murcia, donde estaba San Martín, que se vieron obligados a capitular en forma honrosa, y en ese momento las capitulaciones honrosas eran muy común, lo veremos también en la batalla de Salta, acá con Belgrano, donde a las unidades que se habían comportado en forma heroica tenían que dejar sus armas, sus estandartes, sus enseres, se les permitía retornar a su país con la promesa de no volver a tomar las armas contra el enemigo. Es decir, que lo que hizo Belgrano en 1813, en la batalla de Salta, no era invento de Belgrano, sino que se estilaba ya así en las guerras europeas, como se estiló en la campaña del Rosellón en 1795. También lo vamos a ver en San Martín, que ocurrió también lo mismo con los ingleses unos años más adelante. De vuelta, se firma la paz con Francia, y se firma una alianza con Francia. Ya Francia, de ser enemiga, pasa a ser aliada, y el enemigo común de España y de Francia pasa a ser, ¿quién? Inglaterra, como era siempre. Entonces, en ese momento, había tenido lugar en 1797 la batalla del Cabo San Vicente, una de las batallas navales más famosas de toda la historia, quizá un poquitito menos que Trafalgar, y en esa batalla del Cabo San Vicente, los británicos destruyeron prácticamente toda la flota de la Real Armada Española. Y quedaron muy pocos barcos sueltos, pequeñas fragatas sobre todo. Entonces, ¿qué decidieron hacer las autoridades españolas? Armar estas fragatas para abrir los puertos españoles que estaban siendo bloqueados por la Royal Navy, por la Armada Británica. Entonces, la Santa Dorotea, ustedes ven acá una fragata española de la época, era una fragata chiquita de 3 mástiles, ¿sí? Con sede en Cartagena, y entre 1797 y 1798, don José de San Martín, que ya era capitán del regimiento de Murcia, se embarca en la fragata, pero no como infantería, sino como infantería de marina. Es decir, la infantería que puede abordar a los otros barcos, puede atacar, puede luchar, puede pelear, no como un marinero, sino como una infantería de marina. Es muy común ver en las películas de la época, digamos que recrean la época, sobre todo las inglesas, los infantes de marina son aquellos que tienen la galerita y están siempre de rojo, ¿no? Que no son los marineros. Bueno, este era infante de marina, pero de la
Real Armada Española, y este era el uniforme que usaba en aquel momento como granadero. Fíjese, sigue teniendo todavía el sombrero de granadero. Con esta embarcación, con esta fragata, fueron a visitar una vez, a hacer una escala en el puerto de Tolón, en Francia, en 1798. Esta es una imagen del puerto de Tolón, fines del siglo XVIII, en Francia, puerto importante, militar, había sido tomado por Napoleón Bonaparte en la época de la Revolución Francesa. Y bueno, fueron a visitar, aparentemente, a hacer una visita de cortesía a los aliados franceses, que habían sido enemigos hasta hace unos años atrás. Era muy común en Europa esto, ¿no? Desembarcan en el puerto los oficiales, San Martín capitán de Infantería de Marina, y deciden hacer una visita al jefe del lugar. ¿Quién era el jefe de este enclave? Napoleón Bonaparte. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué hacía Napoleón Bonaparte ahí? Bueno, Napoleón Bonaparte no era emperador, todavía era el general Bonaparte, que estaba preparando la expedición hacia Egipto que salió del puerto de Tolón. Entonces, en ese año, la Santa Dorotea llega a Tolón, cumplimentan, visitan al jefe de la guarnición local, que en ese momento la autoridad superior era el general Bonaparte, que los recibe a todos los españoles, los oficiales españoles, y los pasa a revista, y cuenta la tradición oral de la familia de San Martín, que cuando llega al frente de José de San Martín, lo mira y le llama la atención el uniforme, porque no era un uniforme de marina, sino que era un uniforme de tierra, ¿no? Un uniforme de infantería. Y le llama la atención el botón que tenía San Martín en su chaqueta, y lo agarra entre sus dos dedos Napoleón y lo lee. Dice Murcia, y repite la palabra Murcia, se sonríe y sigue de largo. Es así como, bueno, después evidentemente de no haber compartido una cena o algo por el estilo, pero este es el episodio en el cual Napoleón Bonaparte coincide con José de San Martín en 1798 en el puerto de Tolón. Posteriormente, un año después, vuelve la Dorotea ya a Cartagena, la agarra una tempestad, queda muy desmantelada, y en el camino de vuelta a casa la intercepta un barco británico. Esta es una pintura, una acuarela de la época, que recrea casualmente cómo este barco británico, el Lion, ataca a la Dorotea, que estaba muy desarbolada, y la captura porque la Dorotea no se pudo escapar, prácticamente. No tenía cómo porque la había agarrado este temporal. Después de 2 horas de resistencia tuvieron que rendirse, y se rinde la tripulación, se rinde evidentemente también San Martín cumpliendo las órdenes de la superioridad. Por el desempeño heroico del Dorotea, los oficiales del Lion le rinden los honores del caso, entregan las armas y prometen no tomar de vuelta las armas contra Gran Bretaña por el resto de la guerra, y con esa promesa honorable, el Lion desembarca en Mahón, en las Baleares, a todo el pasaje español, y después se lleva su presa, por supuesto, porque capturaron a Dorotea, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta es una imagen del puerto de Mahón, en las Baleares, en Menorca, de la época donde seguramente por aquí esto habrá visto San Martín cuando le tocó bajar, ¿no? Y acá tenemos una imagen de lo que sería el puerto de Cartagena, que es donde él vuelve después a España para estar allí. Estaba inhabilitado para volver a luchar contra los ingleses, entonces se queda en Cartagena, cumpliendo funciones ya en tierra, no puede embarcarse nuevamente. ¿Y qué hace en Cartagena? Además de la guitarra, emprende otro hobby que tendría después. Aprende a pintar en acuarela. Entonces San Martín pintaba, y esto que ven ustedes acá es una acuarela de San Martín, una de las pocas que se han conservado, sobre escenas marítimas, que debe ser que la experiencia en el Dorotea lo habrá impactado bastante. Y fíjense, esta acuarela de San Martín nos muestra un poquitito que era bastante buen pintor, con muchos detalles, ¿no? Bastante interesante. Bien. Con posterioridad, España sigue aliada con Francia, y esta es una guerra de las naranjas. La guerra de las naranjas es una guerra muy cortita que tuvo lugar en 1801 contra Portugal. Entonces, él participa en una guerra contra Portugal. No va a ser la primera vez que San Martín esté en Portugal, va a estar varias veces. Es una guerra que dura muy pocos días, prácticamente. Se le gana la guerra a Portugal, Portugal se rinde, y San Martín es designado oficial de enlace en Madrid en el año 1801. ¿Qué es oficial de enlace? Tipo correo que tiene que llevar efectos, comunicaciones, valores entre un destacamento y otro. Es allí que le ocurrirá a San Martín una situación que prácticamente lo pone en riesgo de muerte. Es otro mapa de la península, España, en lo que es Castilla,
en la zona de influencia de Madrid tenemos Salamanca, que es una famosa universidad, y Valladolid, donde hay otra universidad también, en ambos estuvo Belgrano, ¿no? Básicamente la distancia corta entre ambos son un poquito más de 100 kilómetros, ¿sí? Hay un camino antiguo que une a las dos localidades, y en ese camino en el medio tenía que llevar valores y correos de una localidad a la otra. Iba en un contingente, se siente un poco mal, decide, les pide a los otros que se adelanten, y él se queda en una posada. Cuando se siente mejor, reemprende el camino, y en el camino lo agarran 4 bandoleros que lo atacan y lo hieren en el pecho de bastante gravedad y le roban todo. Él termina tirado en el piso, lo socorren como pueden los vecinos, lo llevan a una posada, justo pasaba por ahí un inspector de infantería que lo ve, lo ayuda, se preocupa por él, y al poco tiempo se recupera y le pide al rey que le perdone esta falta, digamos, este faltante de dinero, que no es culpa suya, sino que había sido atacado por unos bandoleros en el camino, ¿no? Tal es así que este mismo inspector de infantería que lo había visto da fe del tema y dice, sí, ha sido testigo de que realmente estaba herido y que había sido robado. Con lo cual el rey le condona la deuda y le da hasta un reconocimiento. ¿Ese reconocimiento en qué consiste? Bueno, lo manda el Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor en 1802. Esta que está acá es el uniforme del Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor. Campo Mayor era una fortaleza portuguesa que España la había tomado en la Guerra de las Naranjas el año anterior, y a los veteranos de esa campaña los decidió dar una instrucción a la francesa, es decir, darle una instrucción como la que estaban teniendo las tropas del ejército francés, las tropas futuras napoleónicas. Y era una especie de regimiento modelo, y allí lo destinaron a San Martín, con lo cual San Martín aprendió de la guerra navales cuando estuvo con la Dorotea, aprendió la guerra de montaña cuando estuvo en el Rosellón, aprendió de los cuerpos de élite cuando estuvo en el Regimiento de Voluntarios de Campo Mayor. Todas estas enseñanzas que después las pondría en práctica en forma brillante cuando llegara al Río de la Plata, ¿no? En el Campo Mayor, entre 1802 y 1808, lo trasladan, y ahí San Martín ya pasa a ser oficial de Estado Mayor. Es decir, él está presente en las deliberaciones de los altos mandos de cómo tienen que decidir estrategias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se juntan los oficiales superiores en las juntas de guerra y deciden cómo van a tomar decisiones de guerra. San Martín presencia todo ese tipo de experiencias que después le servirían bastante para manejar él sus estados mayores, ¿no? Y allí es donde conoce al quien designan como jefe de este regimiento de voluntarios de Campo Mayor, que es el general, capitán general Francisco Solano Ortiz de Rosas, marqués del Socorro y de la Solana, capitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz. Esta es la imagen de este general, que noble, era marqués, pero también tiene otra particularidad, era americano, había nacido en Caracas, o sea que sintió una conexión muy importante con San Martín, a quien le llevaba 10 años, el marqués de la Solana le llevaba a San Martín 10 años, y otra cosa también que es muy característica, eran bastante parecidos, dicen, bueno, más o menos, ¿no? La nariz, uno lo ve, el pelo, la patilla, ¿no? Bastante, ese parecido físico y ese feeling que tuvieron juntos de esa compañía, hizo que San Martín fuera un hombre de confianza del marqués de la Solana y lo llevara consigo siempre en su estado mayor como ayudante de campo. El marqués de la Solana, como decíamos, le llevaba por lo menos entre 10 y 12 años a San Martín. Era un joven cultísimo, en el estrado militar, amaba las artes, la música y la pintura. Fíjense la curiosidad, fue oficial en la Revolución Francesa, es decir, que a pesar de ser un noble español, simpatizaba con las ideas liberales de la Revolución y sirvió bajo las órdenes del general Moreau, que es este que está acá, un general Moreau francés, en el ejército del rey luchando contra las monarquías europeas, ¿sí? Se había impregnado de la ideología liberal, era un liberal, le gustaban los pensadores franceses, le gustaba la cultura, el arte, la verdad, y admiraba sobre todo la organización militar francesa, ¿no? Entonces, fue comandante del regimiento de voluntarios de Campo Mayor, y San Martín aprende de él todo eso, es decir, se impregna mucho de ideología liberal gracias al marqués de la Solana, americano como él, parecido físico de alguna manera, ¿sí? Dicen algunos que
el Marqués de la Solana pudo haberlo iniciado San Martín en alguna de las logias. Es probable, ¿sí? Y de esa forma San Martín toma contacto con la organización, la disciplina y las más modernas estrategias guerreras napoleónicas gracias a Solana. ¿Qué pasó con Moró, gran amigo del Marqués de la Solana? Bueno, en un momento determinado, en 1801, él se pelea con Napoleón. ¿Por qué? Porque sonaba como rival de Napoleón, los antibonapartistas lo querían impulsar para que le hicieron una revolución a Napoleón, le hicieron un golpe de Estado, y Napoleón se entera y lo destierra a Moró. Moró llega a Cádiz a verlo a su viejo segundo, a su amigo, y queda muy impresionado con las maniobras militares del regimiento de Campo Mayor al mando de Solano, que le hace un gran reconocimiento a Moró. Entonces, este contacto de San Martín con Solano hace que se incorpore a los estados mayores, acá vemos uno, y que se incorpore también a las logias. Esta es una iniciación en una logia, ¿sí?, de la época, donde empiezan a pulular. No digo que la logia sea masónica, digo que es una logia independentista, ¿no? No necesariamente tiene que haber sido masónica. A todo esto, ¿qué pasaba con el otro hermano, el otro menor de él, Justo Rufino? Acá hay una foto, una imagen, un retrato de Justo Rufino San Martín. Decidió, se incorporó también a la milicia, se incorporó a las guardias de corps, acá tenemos el uniforme, y era parte de la Guardia Real. Las guardias de corps en España eran lo mejor que tenía la Guardia Real, junto con las guardias balonas, junto con las demás guardias reales que tenía el rey de España. Pero, ¿cuál era el problema? Las guardias de corps había que solventarlas, había que comprarse el uniforme, había que comprar el caballo, había que bancarse ese estilo de vida. Por eso, para esa época, la mamá de José de San Martín, de Gregorio Matorra, ya había muerto su papá, hace su testamento y ella dice, sí, este hijo me salió muy caro porque la verdad que tuvo que pagarle todo. Y el que más barato me salió fue José Francisco, porque prácticamente lo tenía y no más, y no tuvo que gastar prácticamente nada en él. Entre 1804 surge otra guerra con Gran Bretaña, ahí es donde tiene lugar el famoso gran sitio de Gibraltar. Esto que está acá es una imagen de Gibraltar de la época, que yo conozco Gibraltar. Fue sitiada por lo que es el istmo, que une a Gibraltar con el resto de la península, y por mar también con una serie de baterías flotantes, ¿no? De esa forma, España, aliada con Francia, combaten contra Gran Bretaña e intentan tomar infructuosamente el peñón de Gibraltar. San Martín estuvo presente en esa acción. Allí es cuando desciende ya capitán efectivo en 1803, y después, posteriormente, la guerra contra Portugal entre 1807 y 1808. Ustedes se acordarán, ya Napoleón es emperador, dicta el famoso decreto del bloqueo continental contra Inglaterra, nadie puede comerciar, ninguna de las potencias europeas continentales puede comerciar con Inglaterra, que vayan y vendan sus productos donde quieran, pero menos en Europa. Pero quien desobedece esa orden es Portugal, y como castigo Napoleón invade Portugal, y para invadir Portugal tiene que atravesar por España. España y Francia atacan juntos a Portugal. Pero aprovechando que Napoleón ya estaba en España, dice, bueno, che, está lindo esto, me quedo con España también, y se decide quedar con España. Y es así como también España, de ser aliada con Francia, pasa a ser adversaria. Y de ser enemiga de Inglaterra, pasa a aliarse a Inglaterra para luchar contra Napoleón. Es en ese contexto entonces que él, en el regimiento de Campo Mayor, después de estar sitiando Gibraltar, va hacia Portugal, ocupan Portugal y vuelven nuevamente a su sede, que es Cádiz, donde estaba el Marqués de la Solana. De vuelta hacia Cádiz los sorprende la noticia a ellos de la guerra de la independencia española, es decir, que Madrid se subleva contra la ocupación francesa. Este famoso cuadro de Goya, La carga de los mamelucos del 2 de mayo de 1808, donde el pueblo de Madrid se ensaña contra los mamelucos, la Guardia Imperial francesa, ¿sí? Los masacra prácticamente porque decían que Napoleón había secuestrado y había asesinado a Carlos IV, Fernando VII, a la familia real. Y al día siguiente, los franceses reaccionan de la peor manera. Los fusilamientos del 3 de mayo, este otro cuadro que hace dupla con el anterior, también de Goya, donde, para vengarse de esta afrenta que ha significado el apuñalamiento de los mamelucos, el general Murat decide fusilar a todos los sospechosos de Madrid, ¿no? Entonces, ahí estalla la guerra de la independencia española. Ahí ya España se parte entre los afrancesados que apoyan a Napoleón y los legalistas que apoyan a los Borbones. En el camino, él con Solana, ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué lado nos tiramos?
o apoyamos a los Borbones o a los franceses, con los cuales simpatizaban bastante. En ese contexto ocurre el linchamiento del Marqués de la Solana. La Junta Central de Sevilla sabía que el Marqués de la Solana no le era muy afín, que simpatizaba quizá con los franceses. En Cádiz estaba la flota francesa que había escapado de Trafalgar durante varios años, estuvo refugiada allí, porque si llegaba a salir, la capturaba la flota británica, bastante más poderosa. Se le había exigido al Marqués de la Solana que, como sea, tomara posesión de los barcos franceses que eran enemigos. El Marqués de la Solana no quiso hacerlo porque temía que los franceses cañonearan la ciudad desde los barcos y no quería muertos, decía que eso se lo podía hacer en forma pacífica. La Junta Central de Sevilla pensó que eso era un acto de traición y de cobardía y de afrancesamiento del marqués y ordenó que se lo depusiera. El populacho enardecido arrastraron cañones desde San Fernando por todas las calles de Cádiz. Acá ven ustedes una maqueta de Cádiz que se ve en otros museos de Cádiz, muy linda esta maqueta de la época, ¿sí? Con esos cañones el populacho abrió las puertas de la Casa de Gobierno. El general Solano, Marqués de la Solana, le dio orden a San Martín, que era quien dirigía la defensa, que no dispararan contra la turba, que dieran tiros al aire para que se asustaran. Dispararon al aire, nadie se asustó. Viendo que no mataban a nadie, agarraron los cañonazos, rompieron, entraron, lo persiguieron por toda la ciudad al Marqués de la Solana, que se escapó por los techos, y lo terminaron masacrando muy mal ante los ojos de San Martín. San Martín, cuando cae su amigo, lo ven a él, y como lo era muy parecido, no sabían si había caído o no, si lo habían matado o no a San Martín. Perdón, al Marqués de la Solana. Y decían perseguirlo a San Martín también para que corra el mismo destino, es decir, que lo linchen. San Martín se escapa y como sea logra llegar a esta iglesia que está acá, que es la iglesia de los capuchinos de Cádiz, ¿sí? Debe haber caído por acá cerca, y en ese momento sale un fraile capuchino de allí que le salva la vida a San Martín, la para la turba y le dice: ustedes al muerto ya lo mataron, Marqués de la Solana ya muerto y la sangre corre desde la Plaza Mayor hasta el río, hasta el mar. Este no es el muerto, este es José de San Martín, y esta imagen que está acá es Nuestra Señora de la Merced. Así que tengan respeto. La turba se para y se salvan la vida. José de San Martín de forma milagrosa prácticamente. Cuando él puede reincorporarse, le agarra las manos a este fraile y le dice: no me voy a olvidar de esto que usted me ha dicho. Y bueno, después lo contó, y hoy lo estamos conociendo un poco por el recuerdo de San Martín, que lo contó a sus nietas, de cómo salvó la vida este linchamiento después de la muerte del Marqués de la Solana. Al mes después, prácticamente ni se le estableció, entra a ser, él era un oficial de Estado Mayor, empieza a servir a este señor que está acá, este colorado que ven acá ustedes, que es el Marqués de Coupigny. El Marqués de Coupigny era un francés que, al revés que el Marqués de la Solana, el Marqués de Coupigny era francés, pero era realista, era borbónico, se había escapado de la Revolución Francesa y prestaba servicio en el ejército borbónico, y no los quería a los revolucionarios ni a los bonapartistas. Entonces él entra a servir bajo el Marqués de Coupigny, que le tenía mucha consideración, y al poco tiempo tiene lugar la famosa batalla de Bailén, que sería bueno después hablar de la batalla de Bailén, que es muy interesante, cómo fue el movimiento de tropas y todo lo demás. Pero la cuestión es que este famoso cuadro, que lo encontramos en el Museo del Prado, sobre la rendición de los franceses ante el general Castaños en la batalla de Bailén, que está todo bien, pero la verdad es todo mentira. ¿Por qué? Porque en realidad Castaños, si bien es cierto, era el jefe de todas las fuerzas españolas, Castaños ni participó en la batalla de Bailén. La carga de la batalla de Bailén estuvo en manos de dos extranjeros. Uno, el Marqués de Coupigny. Dos, Teodoro Reding, que era un suizo también al servicio de España. Es decir, que un suizo y un francés renegado fueron los que ganaron la batalla de Bailén. Y Castaños apareció al final, prácticamente cuando ya estaba terminada la acción, para recibir la espada de parte del general Dupont, que está acá, ¿no? Bueno, gracias a la recomendación de Coupigny, San Martín en esa batalla no participa tanto en las cargas, como estamos acostumbrados a verlos en San Lorenzo, en Chacabuco, no. Él, en llevar comunicaciones, en ver por dónde tenía que penetrar las distintas líneas españolas, en ver toda la estrategia general. En eso fue una colaboración importantísima la de San Martín, que fue reconocida, y tal es así que le entregaron una medalla que él la conservó hasta el final de sus días como uno de sus tesoros más preciados. Después de Bailén estuvo bastante enfermo, prácticamente el resto de 1808. Y en 1809 encara la campaña de Portugal nuevamente. Pero esta vez al revés, vuelve a Portugal
no para luchar contra los portugueses, sino para defender a los portugueses, aliados con los británicos, del ataque napoleónico. Sigue siendo oficial de Estado Mayor, sigue estando con el Marqués de Coupigny, y en las reuniones de Estado Mayor, ¿quiénes participaban? El general en jefe del ejército aliado. ¿Quién era? Este señor que está acá. ¿Quién es este señor? El duque de Wellington, el futuro vencedor de Napoleón en Waterloo. Es decir, que San Martín lo conoció al duque de Wellington mano a mano. ¿Cómo era el duque de Wellington? Un tipo apático, poco simpático, no tenía expresiones prácticamente, nadie sabía qué pensaba, nunca nadie lo vio sonreírse. Si ustedes ven la película Waterloo, de 1770, muy interesante, van a ver cómo está bien personificado Wellington, que era una persona que no se muta ante nada. Bueno, muchos dicen que San Martín adoptó muchas de esas cualidades por Wellington, ¿no? San Martín también era así, no una persona simpática, no una persona apática, no perdía la calma, muy flemático, bueno, muy británico quizás, ¿no? ¿Y a quién conoció también San Martín en ello? A uno de los subalternos del duque de Wellington, que es muy conocido por nosotros, este señor que está acá. Entonces allí también lo conoció, capaz que hablaron, y muy probablemente San Martín en esa época aprendió también el inglés, ¿no? ¿Qué aprendió también San Martín en Portugal? En Portugal, prácticamente esa primera parte de la campaña fue desastrosa, se perdieron muchas plazas fuertes de Portugal, hasta que a Wellington se le ocurrió armar una línea defensiva, como la línea Maginot, que vino después, ¿no? Que se llamó la línea de Pontes Vedras, que es una línea que se conserva todavía en parte en Portugal, una línea fortificada, donde los franceses tuvieron que retroceder. La verdad, esta línea fue muy importante, y con eso fue el quiebre de la campaña de Portugal. Dicen que también de allí fue que San Martín sacó la idea de las fortificaciones, ¿no? De cómo defender el Callao, y sobre todo de la fortificación que hizo aquí en Argentina, sobre todo en Tucumán, la fortificación de la Ciudadela. Nuevamente, Cádiz. ¿Qué pasó? Cádiz empezaba a ser cercada por las tropas napoleónicas. Cayó la Junta Central de Sevilla a fines de 1809. Todo el cerco napoleónico iba sobre Cádiz. ¿Y Cádiz qué hace? Llama a todos los voluntarios, todos los ejércitos españoles que están dando vueltas para que corran a defenderla. San Martín, que estaba con el Marqués de Coupigny en Portugal, tienen que salir a socorrer la casa que se le estaba cayendo, que era Cádiz casualmente. Y se vuelve San Martín entonces a Cádiz con el Marqués de Coupigny. Al poco tiempo, en Cádiz coinciden todo tipo de bicho que caminaba suelto fue a parar a Cádiz. Todo español o americano o aventurero que tratara de escapar de la irrupción francesa, que era imparable prácticamente, terminaron recluidos en Cádiz. Y es ahí donde concluye San Martín, y allí es donde conoce a Diego de Alvear, que también había formado parte del ejército español, y es muy probablemente que Diego de Alvear de alguna manera le introdujera a San Martín esta semilla del ser americano. Lo introduce en las logias independentistas, la logia de los Caballeros Nacionales número 33, que se fundó en Cádiz, del cual Carlos de Alvear era presidente, y le presenta a todos los americanos que estaban conspirando y se habían enterado que en 1810 habían surgido en todas las Indias revoluciones en América de corte independentista, desde México, pasando por el Río de la Plata, Chile, Venezuela, la Tierra Firme, que se llamaba en esa época, la Nueva España, Quito, el Alto Perú, Paraguay. Es decir, toda América se estaba revolucionando y ellos se sentían allá como que tenían las manos atadas. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezaron a ver cómo podían conspirar y de esa manera sedujeron a muchos de los americanos que estuvieron allá, los ayudaron a escapar, muchos que estaban presos en la Carraca de Cádiz o en algunas de las mazmorras de Cádiz, y con la ayuda del cónsul británico en Cádiz, los mandaban hacia Londres, vía Lisboa, y de vuelta a sus lugares de origen, todo eso financiado con la fortuna personal de Carlos de Alvear, que le acababa de pedir a su papá que le diera la parte de la herencia que le correspondía, y ahí se armó un escándalo y se pelearon más alto. Pero bueno. Es así entonces como, a fines de 1811, prácticamente,
San Martín en forma muy sorpresiva porque, a diferencia de su papá, ella era teniente coronel, de Estado Mayor, estaba muy bien relacionado con todos los jefes del ejército español, muy reconocido por los ingleses también, por Wellington, por Beresford, y pide irse a América, pero aconsejado por el cónsul británico en Cádiz, no dice voy a volver a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era una tierra insurreccionada, estaba en los revolucionarios independentistas, estaban muy tachados. Él dice, no, voy a ir a Lima, y pide permiso con el apoyo de Coupigny, que después se arrepintió el resto de su vida, ¿no? Para irse a Lima a atender sus asuntos, y esto va a significar un doble beneficio para la corona. Y miren cómo lo vende San Martín el tema de su pedido de licencia o de baja del ejército español. Acá yo le soy un costo a la corona porque me están pagando un sueldo. Si me voy ya me dejan de pagar el sueldo y voy a atender mis asuntos en Lima, con los cuales están muy venidos a menos, y yo, como los voy a potenciar, voy a poder pagar mejor los tributos a la corona y se va a ver beneficiada por partida. Es una mentira piadosa que hizo San Martín, porque en realidad bastaba con que alguien se pusiera a investigar su hoja de servicios y se daría cuenta que él en Lima no tenía nada, nunca estuvo en Lima, su familia no era de Lima, sino que era habían estado acá en el Río de la Plata. Es así entonces como él pasa a Portugal, de Portugal, con ayuda siempre de la logística británica, a Londres. En Londres pasa sin querer por una tienda tipo Cambalache y encuentra o ve en la vidriera un sable así, todo curvado, raro ese sable, pero a él le gustó y se lo compró ahí en Londres. Era un sable mameluco, un sable que utilizaban los mamelucos de la Guardia Imperial de Napoleón, digo bien. ¿Y qué le gustaba a él de ese sable? Y le gustaba el ruido que hacían cuando se envainaba y se lo envainaba contra el latón que era la funda de ese sable. Porque él había presenciado cómo cuando los mamelucos desenvainaban sus sables, ese chirrido del metal generaba un terror infernal entre quienes estaban al frente. Entonces ya pensando en eso, en el cuerpo que iba a crear cuando llegara al Río de la Plata, llevó esta muestra del sable que lo acompañaría por el resto de su vida. Bueno, creo que con esto más o menos concluimos en líneas generales los primeros años de San Martín, con algunas particularidades, algunas curiosidades de su vida y de su trayectoria. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la tan valiosa exposición. Desde el Partido Demócrata estamos muy agradecidos, de la Capital Federal estamos muy agradecidos. No vamos a dar espacio para consultas, disculpen por esto, porque ya llegamos a la hora y 10 de exposición y entendemos que bueno, tanto tu tiempo como el de todos es muy valioso. Así que agradecer a todos, y en particular a vos, Juan Pablo, por tu valiosa exposición. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que, bueno, que